Hola gente bella, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del sitio en que se encuentren. Hoy tenemos una gran invitada, Jazmín Rincón Medina. Ella es experta en biodescodificación y hoy hablaremos y conoceremos un poco más sobre qué es esto, qué es la biodescodificación. Bienvenida Jazmín, gracias por aceptar la invitación. Hola Cristina, ¿cómo estás? Un gusto para mí que tú me estés invitando. Qué chévere estar aquí y buen día para todas las personas que están conectadas el día de hoy. Genial. Jazmín, primero cuéntanos qué es la biodescodificación, cómo funciona, cuándo se usa. La biodescodificación es una técnica para que nosotros podamos saber cuál es la causa emocional o la raíz de una enfermedad. Entonces, ya desde la Organización Mundial de la Salud se ha demostrado que el 97, 98% de las enfermedades son de causas psicosomáticas. Y la biodescodificación lo que nos ayuda es a saber cuál es esa causa de lo que está pasando en el cuerpo físico. Nosotros tenemos comunicación entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Y nuestras emociones y pues por supuesto que también nuestros pensamientos afectan al cuerpo físico. Muchas veces nosotros podemos tratar de evitar o evadir algún tipo de emoción. Sin embargo, el cuerpo siempre nos va a mostrar lo que en realidad está pasando dentro de nosotros. La biodescodificación nos ayuda a saber por qué o realmente para qué estamos teniendo un síntoma o una enfermedad. Incluso podríamos hablar de para qué estamos viviendo una determinada situación en nuestras vidas. Ok, fíjate que tú hablas aquí sobre, nombraste a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay mucha gente que no cree si no hay pruebas científicas y existen personas que no confían mucho en la biodescodificación y en las emociones porque creen que no tiene pruebas científicas. Tú como experta, cuéntanos un poco la historia de cómo nació, cuéntanos un poco de Hammer, un científico, un médico, un experto que tuvo que abrir un poco la mente por sucesos trágicos, pero por sucesos, y ahí que fue un científico el que comenzó esto, que no fue, no sé, la espiritualidad, el budismo, sino que No, fue un científico el que tuvo que entrar a esto. claro. El doctor Hammer era un médico muy reconocido y él pasó por una tragedia, como tú lo dijiste. Él tenía un hijo, él con su esposa tenía un hijo, y ese hijo estaba de vacaciones navegando. Y una bala perdida, parece ser, mató a ese hijo Ujú. que él tenía. Cuando eso sucede, eh, a él, o sea, al papá, al señor Hammer, le da un cáncer. Y él decía, pero ¿de dónde? O sea, siempre he sido una persona muy sana y ahora tengo un cáncer. A la esposa de él También le también le dio. da un cáncer. Entonces, para él ya fue una cosa como, desde su ser médico, desde su ser muy científico, empezó a darse cuenta que algo estaba pasando. ¿Sí? ¿Cómo es posible que él, que había sido sano, que su esposa que había sido muy sana, justo después de que a su esposo lo asesinan, además que pasó también por una injusticia porque, pues digamos que quien lo asesinó tampoco respondió por el asunto, mmm, me está dando una enfermedad y a mi esposa le da la misma, entre comillas, porque era cáncer, pero en lugares diferentes, Ajá. también le está dando. Él empezó a hacer pruebas y de ahí en adelante, paciente que llegaba, que tenía cáncer o algún síntoma importante, él empezó a hacerles pruebas, empezó a hacerles tags o resonancias magnéticas para mirar a fondo qué era lo que estaba pasando, no solamente en la zona afectada, sino también lo hacía a nivel cerebral, para ver a nivel cerebral qué era lo que estaba viéndose afectado, qué zona era la que estaba viéndose afectada. Después de muchos estudios, él logró darse cuenta que las emociones eran las que estaban impactando, pues en el caso de él, a él y a su esposa, y por eso habían desarrollado un cáncer, porque pues tenían mucho dolor por la muerte de su hijo. Y se dio cuenta que en algunas personas que él estaba estudiando pasaba lo mismo.
era que habían pasado por algún duelo no procesado o habían pasado por una separación. Y de ahí empezó pues toda la parte de la medicina germánica y la teoría del doctor Hammer. De ahí ya se empezó a dividir, porque en ese momento no se llamaba biodescodificación, era la medicina germánica. Luego le pusieron como más información, empezó a llamarse la nueva medicina germánica. Ya después, si no estoy mal, un médico que se llama o que se apellida Frechet, él empezó a hablar del término de biodescodificación. Ya hoy en día nosotros hablamos, por ejemplo, a través de el señor Enrique Corbera de bioneuroemoción. No es que todo sea lo mismo, pero cada cosa va metiendo como más información y cada vez hay más estudios que sustentan que nuestras emociones pueden disparar síntomas en nuestro cuerpo. Por algo incluso relativamente sencillo, muy sencillo, y es que cuando nosotros tenemos una emoción, nosotros tenemos una cadena hormonal que se va a disparar, ¿sí? Ujú. Y cuando esa cadena se dispara, pasan cosas, físicamente Ok. hablando. Entonces, si yo estoy muy molesta, ¿sí? Hay unas hormonas que se van a subir y esas hormonas tienen una reacción física en mí. Entonces yo me puedo poner roja, ¿sí? Me Ujú. puede doler la cabeza, las venitas se me vuelven las venitas de la cabeza se me vuelven un poquito más grandecitas, se me dilatan, ¿sí? Se puede ver incluso como la venita puede saltar, pues no está todo el mundo, pero muchas personas Sí. lo pueden ver. Hoy en día nosotros hablamos mucho del cortisol, ¿no? Que tiene el Ujú. cortisol elevado. ¿Y Sí. qué significa eso? Pues personas que tienen un estrés muy alto y tenemos o está aceptado que el estrés, que para mí es una palabra muy grande y muy ambigua, realmente no me gusta tanto, Mm. pero que el estrés es un síntoma que crea muchas enfermedades o que crea muchas respuestas a nivel físico. Ajá. Entonces, cuando nosotros hablamos de biodescodificación, claro, hay muchas personas que creen que no hay un sustento científico, pero Ujú. realmente sí hay un sustento científico. Mm, Incluso hay autores de diferentes libros, como por ejemplo el doctor Joe Dispenza, Ok. que ha estudiado, que él no se mete con biodescodificación, ¿no? O sea, Ajá. él no utiliza el término biodescodificación, pero que ha estudiado, por un caso que tuvo él, que él vivió, cómo la mente puede llegar a reparar al cuerpo físico, ¿sí? Él Exacto. estaba en una maratón y una Sí. señora en un carro perdió los frenos, lo atropelló, le pasó por encima y lo arrastró. En urgencias, obviamente, le dijeron, no hay nada que hacer, su columna está destrozada, usted va a quedar así, así es como sin caminar, no hay nada que hacer. Ujú. Y él, como pues ya había estudiado algunas cosas, él dijo, no, no puede ser, y él empezó a trabajar en sí mismo, a trabajar en lo que él estaba pensando, en sus emociones, en sus sentimientos, y él hoy en día es una persona que camina normalmente, da conferencias, mundialmente conocido, ¿sí? Y es porque supo qué era lo que había pasado y con su mente y a través de sus emociones logró recuperarse. Entonces, en realidad sí tenemos como mucho sustento hoy en día. Entiendo. Por supuesto, la biodescodificación no es para todo el mundo, porque hay personas que deciden no creer en, y como cualquier otra cosa, Ajá. si yo no Exacto. creo en, No ¿para qué voy funciona. allá? Exacto. ¿Para qué hago? ¿Sí? Sí. Si yo no creo en la psicología, ¿para qué voy a donde el psicólogo? Si yo no creo en el gastroenterólogo, ¿para qué voy a donde el gastroenterólogo? No vaya. Le dije, sí, no le va a funcionar. Así vaya a donde el mejor o la mejor. No le va a funcionar. Entonces, mmm, yo hace muchos años creía que la biodescodificación era para todo el mundo. Entonces, es que todos tenemos emociones y todos Claro, tenemos un cuerpo físico. claro. No, aprendí que no todo es para todo el mundo, que le podría servir a todo el mundo, pero que hay personas que desde su libre albedrío eligen que hay cosas que no quieren en su vida y es totalmente respetable. Claro. Está perfecto. Porque Cada en ese, cual haya la sí. solución que resuene con cada cual.
Eso es una de las cosas que cuando uno trabaja en estas cosas que intenta dar herramientas o acompañamiento a personas para que se encuentren, ¿no? Porque yo creo que cuando tú te encuentras es cuando logras la paz, la felicidad, lo que pasa es que lo buscamos afuera, cuando consigas algo, pero es cuando tú te encuentras realmente, cuando tú te aceptas y empiezas a hacer, es cuando consigues lo que tanto buscabas, ¿no? Pero una de las cosas que más frustra al principio, ya después uno lo entiende y lo respeta, es eso de que no todo funciona para todo el mundo, no solamente porque cada quien tenga su proceso, sino porque estamos tan programados y tan acostumbrados a que queremos lo fácil. Hay gente que viene a consulta y cuando dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que, o sea, se le manda como tarea para la casa, vamos a decir así. O sea, esta semana está pendiente de tu diálogo interno, cómo te hablas a ti mismo, o agarra una hoja y un papel y escribe todo esto, para que pongas en orden. Les da flojera, no les provoca, no tienen tiempo, ¿no? Pero después dicen, yo prefiero ir al psiquiatra. Y después llaman y dicen, me siento mucho mejor porque me dio una pastilla que me calma. Y se sienten mejor y eso es lo que querían. Así que lograron lo que querían, pero realmente no, ahorita están más, como más esclavizados. Antes eran sus emociones inconscientes, ahora es a sus emociones inconscientes más a una pastilla, ¿no? Pero muchas veces cuando tú le dices, mira, tienes una desvalorización en esto o en aquello, tienes que, vamos a ver tu niño interior o vamos a ver no, 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 no. Una pastillita no tiene. En biodecodificación no hay pastillitas que me den y yo ya salgo, ¿no? Pero tienes 20 años en esto, no importa una pastillita que me lo cure en un día, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que más, ya después con la experiencia uno dice, ok, llegará el momento en que querrá dejar la pastilla, ¿no? Pero Claro, totalmente. Yo creo que eso funciona en todo lado, ¿no? en Pues en todo. biodescodificación, en medicina, en psiquiatría, en todo lado. Siempre queremos lo rápido, lo fácil. Además que el mundo nos está llevando y nosotros nos estamos dejando llevar. No, no podemos echarle la culpa al mundo, ¿no? Exacto. Es también responsabilidad de nosotros que le estamos siguiendo el ritmo. Ajá. Entonces va rápido, rápido, rápido. Entonces yo quiero esto ya, punto. Ujú. Quiero sanarme ya, quiero aprender ya, quiero hacerlo ya, quiero estar de vacaciones ya, quiero tener el dinero ya, todo es ya. Y si no lo Y logro pues ya me claro que, frustro. exacto, y las frustraciones, pues tú en tu profesión también lo sabes, la frustración hoy en día es altísima en muchísimas personas. Y es como, es que nada es ya. Desafortunadamente, o sea, tú vas a hacer un café, es lo más sencillo, ¿verdad? Y tú no Ujú. dices quiero un café y ahí está. A no ser que vayas a un restaurante. Y aún así te toca Tienes que esperar porque esperar. te toca esperar a que en el restaurante te hagan el café y te lo sirvan. Exacto. Todo tiene un proceso. Y yo creo que con nosotros el proceso es un poco más largo. Yo pienso que en la parte de salud el proceso no específicamente para sanar o mejorarme de Ajá. un síntoma, pero el proceso de conciencia, ese proceso del yo con yo, es de toda la vida. Toda la vida. Porque nosotros somos la cebollita, ¿no? Entonces, Ajá. ay, es que esta capita, bueno, esta capita me está doliendo, me está molestando, es un dolor. ¿Sí? Ay, ya la encontré. Ay, pero 3 años después, es que esta otra capita, ah, Sí. y 5 años después, y así sucesivamente. Finalmente, es pues, ¿para qué? Para llegar al interior. Yo le decía hacía poco a una persona, eh, que desde su frustración me decía, pero esto yo ya lo había manejado y ahora otra vez me encuentro con otro síntoma, pero creo que es de lo mismo, ¿no? O sea, como que Ajá. su raíz es la misma. Y yo le decía, haz de cuenta que te vas a comer una manzana, ¿sí? Entonces tú tenías un árbol de manzanas, ¿sí? Tú cogiste Ujú. una manzana y tú dices, bueno, la cáscara se la quito. Ya le quité la cáscara. Y ahora, pues entonces me empiezo a comer la manzana, pero la manzana tiene unos pedacitos que están dañados, la manzana tiene unos pedacitos que están muy bien y son Ok. muy ricos. Y pues yo Ujú. voy poco a poco y con los pedacitos dañados, pues me toca esperar, quitarle el pedacito dañado, hasta que finalmente llego a las semillitas.
Y la semillita, ¿sí? Es lo que hace que yo haya podido coger de ese árbol esta manzana. O sea, para poder llegar allá y poder tener este árbol, yo tengo que volver a coger esta semillita, que es el interior, ponerla, sembrarla, que tenga raíces y que salga el árbol. Es exactamente igual con nosotros. No es como la manzana y listo. No, eso tuvo un proceso y todo sale desde el interior. Nosotros tenemos un interior que muchas veces evadimos o que no entendemos o que en lo rápido de la vida es, no quiero ponerme a comprender, entender, hacer la tarea, como dices tú, hacer la lista de, hacer el ejercicio de, ay no, yo quiero algo que se me quite esto de una vez. No funciona de esa manera. No En funciona todo así. siempre debemos hacer un proceso, siempre. Algunos procesos, algunas personas, el proceso es más largo, en algunas personas el proceso es más corto, depende de cada cual. Hoy hablaba con una persona que me decía, me cansé y por un mes dejé de hacer cualquier cosa en trabajo interno. Y es como, está bien, es perfecto, Ajá. porque finalmente es que nuestro envase, nuestro cuerpo, tiene un tope, ¿sí? Yo aquí tengo un termo, pues el termo le cabe hasta cierto punto, ¿sí? Sí, Si yo le echo más de ahí, pues eso se se va a regar. desborda. Voy a desperdiciar ese contenido. Y a nosotros, como cuerpo y como mente, eso nos pasa. A veces queremos todo ya y entonces le metemos información y le metemos información de todo, el video, el podcast, el Ajá. audio, el libro, eh, todos los videos que puedo llegar a ver en TikTok, en Instagram, todo, ¿no? Cuánta cosa se Sí. nos va pasando, la vamos Ajá. consumiendo. Y hay un momento en que nos desborda. Y pues en ese momento es, hasta aquí me llegó el afán. Exacto. Nada, tengo que esperar porque todo lo que ya me estoy metiendo, entre comillas, de conocimiento, de información, está desbordándome, está superándome, no sé por Ujú. dónde ir. Entonces, no todo es comprensión y entendimiento, ¿sí? Es una parte muy importante, pero también es un, tengo que ir a mi ritmo, al ritmo de cada persona. No es al ritmo del terapeuta, es al ritmo de cada persona, del consultante. Y ahí es que puedo entender y puedo comprender y puedo decir, estoy cansada, voy a darme una pausa, Ujú. momento, y luego, ok, otra vez, ya retomé, ya descansé, ya me cabe más, entonces Ajá. ya puedo derramar en mí, ¿sí? En mi Pero interior, a más información. veces esas pausas son, vamos a decir que son justo lo que te llevan a lo que tú estabas buscando, pero como dejaste de buscarlo, lo encuentras, ¿no? Entonces, a veces Sí. cuando estás llenándote de información, la información no hace nada en sí, ¿no? Hasta que no la integras o no la, yo digo que la conviertes en sabiduría y solo la puedes convertir en sabiduría cuando la saboreas. Y para saborear hay que probarla, ¿no? Hay que experimentarla, hay que vivirla. Entonces, cuando la saboreas, es cuando la puedes decir que ya tienes sabiduría, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estás cansado, porque claro, estás escuchando información, pero no has integrado nada y te saturas. En ese momento que dices, ya no quiero nada y te vas a hacer otra cosa, muchas veces es el momento que por fin le das a tu cerebro, a tu corazón, a tu ser, a todo, que vayan integrando. Y de repente, ¡oh! Llegaste a la toma de conciencia justo cuando no estabas en eso, ¿no? Y eso es maravilloso también. Mira, ¿qué tipo de problemas y enfermedades son las más frecuentes en consulta? Y tú ves de varios países, ¿verdad? Online. ¿Te has dado cuenta si varía según los países? Por lo menos, no sé si Venezuela, Colombia, México, o puedes decir Europa, España. ¿Hay algo que difiera, que tú digas, oye, qué diferentes son las cosas que pasan allá y las que sufren allá y que sufren aquí? En realidad, entre países, en las heridas que tenemos, no hay diferencia. ¿Qué es lo que más hay ahorita? Desafortunadamente, en las mujeres, en este momento estoy viendo muchos casos del virus del papiloma humano, Ok. ¿sí? Que significa Eh, más o eh, menos en general, cada caso es diferente, pero cuando uno dice, diferente, mira, va sí. por aquí, Culpa, es culpa, ¿sí? O sea,
cada cual la ve Ujú. de manera Sí, distinta, exacto. la interpreta de manera distinta, pero la emoción, al final de cuentas, es culpa. ¿Sí? Es tener una culpabilidad ahí detrás. Y eso en este momento, por lo menos en mi consulta, está disparado. Está bien, bien alto. Ok. Eh, y digamos que pues por países no te sabría decir patologías por países. Ajá, no, qué Eh, casualidad si había algo que llamara la atención, pero en realidad ¿qué es lo que más se presenta en tu consulta? Las más comunes. en este momento, el virus del papiloma. Y pues lo que le sigue a eso, generalmente lo gástrico, ¿no? Entonces, o la hemorroides, o el estreñimiento, la gastritis, el reflujo, ¿sí? Ese tipo de enfermedades o síntomas que son crónicos, ¿sí? Y que cuando van al médico, el médico les dice, no hay nada que hacer. Aquí lo que tiene que hacer es tomarse la pastillita para toda la vida porque aquí ya no hay nada que La hacer. cura. O en su defecto, hacerse la cirugía, ¿sí? Ujú. Y ya. Ok. Entonces, pues las personas buscan otro tipo de alternativas de, pues no quiero una pastilla para toda la vida, porque además la pastilla para toda la vida tampoco es que me esté mejorando y Sí. le he visto algunos efectos secundarios que no me gustan. Entonces, ok. Y la cirugía para muchas personas no es la alternativa. ¿Sí? De Ujú. hecho, a veces incluso médicamente buscan una segunda opinión y en la segunda opinión les dicen, no necesita cirugía. ¿Y ahí a quién le crees? El que dice que sí o el que dice que no. Ok. Entonces buscan la manera de que no sea a través de cirugía. Entonces, digamos que lo segundo, las patologías que se refieren al sistema digestivo. Y Ok. en tercer lugar, algún tipo de cáncer, ya sea de hígado, ya sea de tiroides, algún tipo de cáncer. ¿Sí? Ok. En la Eso es parte, como lo que atiendo. en la parte del sistema digestivo, nombraste varios, vamos a decir, órganos o partes que, que a pesar de que son el mismo sistema, nos dan señales totalmente distintas, ¿verdad? O sea, el estreñimiento no tiene mucho que ver con la gastritis en la parte emocional, ¿o me equivoco? En la parte emocional, te podría decir que casi que todos tienen la misma, lo que pasa es que es de diferente el contexto, pero casi que todos tienen la misma, no emoción, pero sí sentido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido del sistema digestivo? Digerir. Digerir. Si yo te hablo de una gastritis, es que hay algo que yo no estoy digiriendo y yo estoy queriendo sacar, ¿verdad? Si yo te hablo de un estreñimiento, es algo que yo no estoy digiriendo y yo estoy queriendo sacar, pero no puedo sacar. O en el fondo no lo quiero sacar. ¿Sí? Ujú. O sea que, digamos, sistema digestivo en general se puede referir a eso que digiero o no digiero, ¿sí? Pero la emoción puede ser distinta. Es decir, una persona que tiene gastritis, generalmente, no siempre, pero generalmente, es muy relacionada con la rabia, con el Ujú. enojo, Por ¿no? eso quema, Porque ¿no? Por además eso. todo lo que termina en itis, además porque todo lo que termina en itis es una inflamación y las inflamaciones están relacionadas sobre todo con el enojo, con la rabia, y un estreñimiento es más con un conflicto de territorio. ¿A qué me refiero con conflicto de territorio? Como con me están invadiendo. No hay unos límites claros. Yo no quiero soltar esto. Yo no he podido pasar la página de esto que me está pasando. Ok. ¿Sí? Entonces, también eso, no estoy digiriendo esta situación o a esta persona, pero no lo estoy como soltando. Y Ujú. ese no soltar puede estar pasando desde el miedo. Ujú. Yo no suelto algo porque me da miedo a perder, porque me da miedo a que me rechacen, porque me da miedo a que La me fidelidad del árbol desaprueben, genealógico. A veces a muchas las dicen, lealtades, y no ya nos acepto metemos en esto, no otro lo tema, digiero, pero mi familia todos son así. Es algo inconsciente ¿sí? que... Ahí ya nos metemos en otros temas más profundos. Pero entonces, pues no todo tiene la misma emoción, no todo el mundo es por la misma emoción. Vemos que hay unas bases que son claras, pero además si yo tengo un enojo, si yo tengo gastritis, por decirte algo, y tengo un enojo, yo puedo estar enojada porque,
sé, mi esposo nunca me lleva a cine, ¿sí? Tú puedes tener gastritis y puedes tener un enojo, pero tu enojo es porque eh, el carro siempre se me daña, Ujú, ¿sí? Obviamente, las razones que te acabo de dar en realidad no son las razones reales, pero es ujú. como una persona puede ir a consulta por primera vez. Es que tengo, ¿y cuándo me surgió? Ah, no. Cuando mi esposo, cuando el carro, cuando mi jefe. Ok, y por ahí se profundiza. Pero, ¿tenemos enojo? Sí. ¿Es el mismo enojo? Seguramente no. ¿Nos produce el mismo síntoma? Sí, nos produce el mismo síntoma. Ujú. Pero el fondo de la rabia o del enojo que tú sientes y el fondo del enojo que yo siento son totalmente distintos a la hora de Cuando te ver vas yendo el video. para atrás, cuando lo sentiste antes, cuando lo sentiste antes, y te das cuenta que la mayoría es una Sí, herida de la infancia, ¿no? la mayoría, te podría decir que el 90% son heridas de la infancia. He dado con algunas personas el 5%. ¿M? Sin embargo, en realidad yo dudaría un poco de ese 5%. ¿Por qué? Porque generalmente eso no recuerdo nada de mi infancia. Recuerdo este evento impactante en mi adolescencia, pero no recuerdo nada de la infancia. Y tú sabes que si uno no recuerda Lo nada de la bloqueó. infancia, está haciendo un bloqueo. Ujú. Entonces, ahí pasó algo, solo que lo borré y entonces con lo primero con lo que me estoy quedando es lo que quedó en la adolescencia. Ok, Pero es que hay un bloqueo. ok, perfecto. Entonces, justo te iba a hacer la pregunta de que cuando alguien viene a ti en busca de ayuda o información, ¿no? ¿Cómo puedes saber si la causa es realmente emocional, ¿verdad? O puede haber una causa real fisiológica, no sé, tuve que pensar qué causas reales, porque yo soy de las que casi todo es emoción, o sea, la mayoría, demasiada mayoría es emocional, ¿no? Y pensé en cosas como una mala alimentación o una falta de vitaminas, o por ejemplo que tiene contacto con una sustancia tóxica y no se ha dado cuenta. De repente hay algo que puede existir que sea simplemente fisiológico y no sea emocional. Eh, En desde biodescodificación, mi, porque si nos vamos a mi parte, digo, ¿por qué atrajiste esa sustancia tóxica a tu vida? ¿Qué necesitabas, no? O sea, creo que... exactamente, desde mi concepto, te podría decir que el 98% de las cosas tiene una causa emocional. Desde biodescodificación, todo tiene una causa emocional. Sin embargo, démosle un 2% de, bueno, no necesariamente, ¿sí? En eso, en las cosas que me has nombrado, yo pienso inmediatamente, no, Ajá. pues está rechazando el alimento emocional, ¿qué le pasó Exacto. cuando era niño o niña? ¿Sí? Ajá. Sí, me fue difícil Yo tratar de busco la pensar y yo solución. decía, bueno, ¿qué podría ser? Pero, por ejemplo, hay cosas, no sé, ves que incluso un virus o una bacteria te está hablando de algo emocional. Pero yo creería que ahí podríamos poner un 2% en algunas enfermedades virales, ¿sí? Ujú. Que podría ser como, bueno, la casualidad, entre comillas, yo no creo en las casualidades, pero de que el virus haya llegado a esta persona, ¿sí? Mm, pero en realidad es que a todo tú le puedes encontrar una causa Todo, emocional, ¿verdad? A todo. Y, a y todo. la prueba está, hay mucha gente que no cree en eso, pero el que no quiere ver, no ve, ¿no? Si yo, lo podemos decir que el sistema activador reticular solo observa lo que tú dices, lo que tú crees y no te va a llevar la contraria nunca, por lo tanto, puede achacárselo a mil cosas, ¿no? Pero la verdad es que existen tantas miles y millones de creencias en 8.000 millones de seres que estamos en el planeta Tierra en este momento. Eh, Ninguno puede decir, yo tengo la verdad, miren, me escúchenme, que yo les voy a contar la verdad, porque es mi verdad, porque me resuena, porque me gusta, ¿no? Pero me llama la atención estas personas que dicen, no, pero es que esto no es así, o sea,
yo agarré el virus porque hay un virus en el ambiente, ¿no? Y no se dan Ujú. cuenta que, que hay un gentío que no agarró el virus, que está en el mismo ambiente, ¿no? No, como que no lo Sí. pueden aceptar. O hay casas donde me dio gripe a mí y entonces le dio gripe a mi esposo y le dio gripe a mis tres hijos y le dio gripe al perro, ¿ok? Porque todos agarramos un virus. Y yo digo, qué increíble la formación, ¿no? De repente yo tuve una madre que sin haber estudiado ni nada ya tenía la sabiduría y cuando yo decía, por ejemplo, tengo fiebre, ella, entre el remedio que me tenía que dar por el pediatra, pero de repente empezaba, "Shh, fuera fiebre, ya, se te salió la fiebre, vamos, vos sácala, sácala", esa, ¿no? Y con esos juegos de ella, pues me enseñó a, no remedio, y fuera fiebre, ya, yo no tengo nada. Y es muy raro cuando me enfermo. Mi hija, pues se fregó, tiene una madre con creencias locas para el resto de... Y, pero lo va comprobando, porque a veces le dan cosas y ya llevo una semana, por ejemplo, con moco, con una infección en la garganta, y yo la llevo al pediatra y le digo, ajá, y él le cuenta todo esto. Y cuando salimos siempre le digo, ¿qué sientes? ¿Qué crees? Una vez la que trataron de convencer de que tenía sinusitis, porque toda la familia del papá tiene sinusitis, ella también. Y yo le digo, ¿tú tienes sinusitis? Y me dice, no. Y yo le digo, entonces vamos a ver lo emocional. Y entonces me dice, bueno, y yo empiezo. En ese momento, no me, era, creo que era moco, que quería sacar algo, ¿no? Estornudos y cuestiones. Yo le digo, ¿qué quieres sacar? ¿Qué tienes adentro? Y entonces por algo yo le digo, tú tienes una rabia por dentro. Trata de, empezó tal día, ese día qué pasó. Y cuando ella dice, bueno, pasó tal y tal cosa y se dio cuenta. Yo le digo, ¿y tú podrías perdonar a esa persona de corazón? ¿Sabes por qué lo hizo? Sí, lo hizo por esto y aquello. ¿Y la puedes perdonar? La perdonó y en la noche ya no tenía casi 15 días con eso, ¿no? Entonces, son Ujú. creencias que se van heredando. Claro, esto es una creencia que yo le estoy dando y funciona. Tanto como la mamá que le dice al hijo, hay un virus, te vas a contagiar. Funciona también una como la otra, son tan reales una como la otra, ¿no? El no te mojes en la lluvia porque te va a dar gripe. Cuando la lluvia lo que hace es que las matas crezcan, que todo se ponga bonito, pero al ser humano lo enferma y lo mata. No tiene lógica, ¿no? Para mí. Entonces, qué increíble como las creencias, pero estas personas que dicen, hay esto y me voy a enfermar, porque es que hay un virus, es normal. ¿Cómo? Tienes toda la razón y la verdad es que todo surge. Hay algunas cosas en las que nosotros tenemos unas enfermedades que no surgen como tal de una creencia tan evidente como la que tú estás Ajá. diciendo, ¿sí? Es que se mojó, se va a enfermar, ¿no? Llovió, se mojó, se va a enfermar. ¿Y por qué cuando me baño no me enfermo? Sí, sí, también Porque me no estoy tiene mojando. ropa, esa es la excusa. Sí, exacto. Es Ajá. como, no, por ahí no es. Hay creencias que en realidad nos afectan, bueno, todas nos afectan. Lo que pasa es que unas nos afectan de manera positiva y otras de manera no tan positiva. Pero fíjate que ahí entra un montón el tema de programación neurolingüística. Y es que eso que tú me estás diciendo de la mamá que programa al hijo de decirle, es que hay un virus, te vas a enfermar. Es que si te mojas, te vas a enfermar. ¿Qué está haciendo? Programándolo que cuando pasa a ti te va a dar B, le está programando o inyectando, por decir de esa forma, una asociación. Si A, entonces B, ¿sí? Y pues el chiqui, el niño, la niña, cree ciegamente en su mamá, ¿sí? Claro. Porque es su mamá, porque es la figura de autoridad del adulto. Pues entonces desde ahí yo no me dicen sea verdad, yo lo acepto, ¿sí? Y lo asumo como una verdad absoluta. Si A, entonces B. Y me lo dicen una, dos, tres, quién sabe cuántas veces, pues me programan. Cuando me mojo, me enfermo. ¿Por qué? Porque estoy programada, ¿sí? Entonces ahí entra de una manera muy chévere la programación neurolingüística y es, pues a mí que me repitieron. Y aquí nosotras dos estamos hablando de enfermedades, ¿sí?
Pero lo mismo es la persona que dice, venga, es que no tengo dinero, tengo una situación económica malísima. ¿Y usted qué escuchaba de niño, de niña, cuando hablaban sus papás? No, que el dinero no se da en los árboles, que las personas con dinero son las peores, son malas, roban a los demás. ¿De dónde cree que usted va a tener dinero? Si usted cree que tener dinero es ser malo. Nadie. No, usted quiere ser bueno, ¿no? Todos queremos ser los buenos del paseo. Entonces, ahí actúan un montón las creencias en cuanto a programación neurolingüística. Por eso me parece que es un muy buen combinado. Y hay emociones, hay creencias que te producen unas emociones, que te producen unos síntomas que están mucho más en el fondo, ¿sí? Eh, Más desde la experiencia de la niñez, como tú lo decías antes, y es, mmm, volviendo al ejemplo que te dije, es que mi esposo no me lleva a cine, ¿sí? Y entonces por eso tengo un gran enojo. Pero es que en el fondo mi creencia es que a mí no me ponen atención. Nadie me puso atención de niña y ahora mi esposo tampoco. Entonces mi enojo con mi esposo no es con mi esposo. Mi esposo rebasó la copa, fue la última gotica de sentir que personas a mi alrededor desde hace muchos años atrás no han estado para mí, no me han dado su amor, no me han mostrado que yo soy importante, que yo soy amada, que soy valiosa. Mi esposo solo puso una gotita más ahí. ¡Cling! Y yo digo, mi esposo, el peor de los hombres. No, no es por él. Pero entonces, hay una parte que son creencias, que se trabaja con programación neurolingüística. Esa emoción no gestionada en el momento adecuado que me lleva a sacar conclusiones que también se vuelven creencias. Pero esas conclusiones o esas creencias, esas afirmaciones, están muy en el inconsciente. Por eso hablamos de la biodescodificación, para ir al inconsciente a ver qué es lo que está pasando en realidad detrás de la emoción. ¿Sí? Ya no detrás de la enfermedad ya sabemos que es por una emoción, detrás de la emoción, ¿qué está pasando? ¿Por qué o para qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? Realmente esa es la pregunta con biodescodificación. Cualquier método o técnica que sea para poder conocerme y saber acerca de una enfermedad. ¿Para qué llega? Todo esto que me ¿Qué? estás. O sea que la biodescodificación se puede decir que es una herramienta para algo más profundo, llámese PLN, llámese psicología, llámese para entrar al inconsciente, para poder observar o para poder detectar las heridas o los traumas o como lo quieras llamar, pero la biodescodificación podríamos decir que no es una terapia, sino una herramienta para la terapia realmente. La biodescodificación es una herramienta, pero no es una herramienta para la programación neurolingüística. ¿Sí? La biodescodificación es una herramienta, la programación neurolingüística es otra herramienta, la psicología es otra herramienta, la psicogenealogía es otra herramienta, la psiquiatría es otra herramienta. O sea, cada cual es una herramienta. El objetivo en realidad es que haya salud en la persona, ¿sí? O el objetivo de no repetir una historia, por ejemplo, ¿sí? Si habláramos algo distinto a la salud. Pero ellas se complementan, pero como que esta sea para esta, no necesariamente. Yo podría no tener un problema de salud, hablándolo desde biodescodificación, pero desde programación neurolingüística querer decir, Repite yo la me quiero pareja todo el programar tiempo. para específico, es que quiero llegar a hablar en público a tantas personas, quiero llegar a ganar determinado número de dinero, determinada cantidad de dinero mensualmente, quiero programarme para dejar de ser tímida, no sé, como cosas que no se relacionan necesariamente con enfermedades y que la programación neurolingüística me puede ayudar muchísimo. Además, digamos que la programación neurolingüística como herramienta de terapia también me ayuda a entender
cómo ve el mundo la otra persona. Ok. ¿Sí? ¿Cuáles son sus ojos? Yo tengo mis propias gafas, por decírtelo de esa Ajá. forma, ¿no? Yo tengo mis gafas. Es la manera en que yo veo el mundo, es mi percepción. Exacto. La programación neurolingüística me hace poder decir, espere, yo miro desde sus gafas, venga, yo me las pongo. Ah, ya entiendo usted por qué mira así. Ya. Entonces, pues es una herramienta muy, muy buena a nivel terapia. Y para cada uno de nosotros, o sea, si alguna persona decide estudiar programación neurolingüística sin tener problemas de salud y sin Ajá. tener que ir a terapia, es para, yo, ¿por qué miro con estas gafas? ¿Cómo puedo hacer para mirar con unas que sean más útiles para mí? Ok. Ok. ¿Cómo me las cambio? Ya están obsoletas, ya están pasadas de moda. Sí, Ya. esto ya no, Me sirvieron en su ya veo borroso. momento, sí, me sirvieron en su momento, pero ya veo borroso, ¿no? Y capaz ya Exacto. ni siquiera necesitas gafas. Entonces, para eso uno tiene que, que a veces buscar un acompañamiento. Para ti, ¿qué es lo más lindo de trabajar con la biodescodificación? ¿Qué es lo más bonito? Cuando empezaste, ¿qué fue lo que te sorprendió de ella o lo que dijo, mira, quiero investigar más y me encantó esto? ¿Qué fue lo que te llamó a eso? Lo más- En este momento, lo más bonito de trabajar con biodescodificación es darme cuenta que la persona dice, ya no tengo el síntoma. Entonces, eso produce una satisfacción personal, pero además es un, lo lograste, Ajá, tú lo hiciste, ¿sí? ajá. Porque no es como, ay, yo lo hice, no, yo no hice las tareas, yo no Ujú, hice el trabajo, yo no hice la parte de visualizar, yo no hice la parte de escribir, yo no, ujú, ¿sí? Entonces, eso me parece tan bonito, darme cuenta que las personas van adquiriendo salud, que finalmente es el objetivo por el cual yo inicié con esto. Yo estudié fisioterapia ajá, y en algún momento de ya estar trabajando como fisioterapeuta, hubo una paciente, ella es una persona a la que yo quiero mucho, ya trascendió, pero ella cambió mi mundo porque era una persona que ya era un adulto mayor cuando yo la conocí por primera vez y yo no podía casi que tocarla. Ella tenía unas secuelas de un herpes zóster, ujú, pues en toda la parte de la espalda y el brazo, entonces yo casi que no podía tocarla. ok, Y tenía un dolor crónico debido a una tromboflebitis. ¿Sí? Entonces, ni las piernas, ni el torso, ni el brazo, y le dolía todo. ok, Yo decía, ¿yo cómo hago para trabajar con ella? Es que, porque no le puedo poner los aparatos de fisioterapia, no le ajá, puedo hacer un masaje, porque pues cada vez que yo la toco fuerte le duele. ujú, Entonces yo iba y la acariciaba casi, ¿no? Como, sí, bueno. Y lo que hacía mucho era hablar con ella. Y cómo estás, y cómo te ha ido, y cómo te has sentido, y qué ha pasado, y ese bracito qué, y la piernita qué, ¿sí? Y ella en eso iba contándome, y es que mi hija, y es que mi otra hija, y es que mi esposo, y la, ¿sí? Y cuando yo me iba, yo generalmente le pregunto a los pacientes en fisioterapia, ¿cómo quedas? ujú, Un parámetro de evaluación para saber si claro. mejoró o empeoró el asunto, ¿verdad? Siempre me decía, uy, se me quitó el dolor. Y yo salía de ahí muy pensativa. ¿Cómo se le quitó el dolor? No le ¿Yo qué escuchas, hice? ajá, Yo no hice nada, ¿sí? escucharla. Desde la parte física. Sí, pero yo Ujú, no hice nada, no le pude colocar el ultrasonido, el TENS no se lo pude poner, ese masaje fue muy suave. ¿Yo qué hice? No hice nada. Luego me di cuenta que no había sido la parte física, que lo que yo estaba haciendo era la parte emocional. Y ahí dije, yo tengo que estudiar algo que se relacione con lo emocional. Ahí me puse a buscar y encontré el diplomado en coaching neurobiológico y ahí empecé y ahí seguí y seguí y seguí en toda la parte del pensamiento, de estudiar el cerebro, de estudiar las emociones. Y empecé porque me di cuenta que yo tenía un límite respecto a lo físico. No es que no tenga un límite respecto a lo emocional, claro, el límite lo pone cada uno de los pacientes o claro. de los consultantes, Ajá, ¿sí? Pero en cuanto a lo físico, yo podía hacer una determinada fácil. cosa y es como, ya, no puedo hacer nada más.
y me sentía en algunas ocasiones tan cruzada de manos como Ok, no tengo más herramientas para darle a esta persona. ok. Y con biodescodificación siento que puedo, que tengo muchas más herramientas para darle a esta persona. ¿Sí? No es por acá, es por acá, miremos esto, miremos aquello. Entonces la persona queda con muchas herramientas. Además, no, por darte un ejemplo muy tonto, tengo dolor de cabeza, bueno, miramos así, entonces esta es la raíz, listo. Pero la persona queda con herramientas para toda la vida, para cuando me duela el brazo, para cuando me duela la rodilla, para cuando me duela el dedo gordo del pie, entonces eso me parece muy satisfactorio porque es que empiezan a gestionar su salud. No es lo que el otro me diga, no, usted, esta es la enfermedad, este es el diagnóstico, ya no hay nada más que hacer. Es como, no, yo a todas las personas les digo, el diagnóstico no es el pronóstico. A mí me pueden decir cuál es el diagnóstico. Por supuesto, usted tiene tal cosa, sí, y yo necesito ir al médico, es decir, biodescodificación no pelea con la medicina, con No. la Es psicología, más, con la necesita el psiquiatría, no, diagnóstico, ¿no? O sea, generalmente un claro. diagnóstico lo ayuda muchísimo, ¿no? Necesita, claro, necesita el diagnóstico. La persona debe ir al médico, ¿sí? Y trabajar la parte física, pues somos cuerpo, ¿sí? Lo Ujú. que pasa es que acompañamos trabajando la parte emocional y trabajando a la mente. Y ahí es cuando se hace como ese match que es el top. Yo Ok, trabajo todo. Y en ese diagnóstico, yo digo, ok, acepto el diagnóstico. Basada en el diagnóstico, puedo trabajar, ¿cierto? Y el pronóstico lo da cada persona. El pronóstico no me lo puede dar una persona fuera de mí porque esa persona no sabe quién soy yo, no sabe qué hago, no sabe cómo me siento. Tiene una experiencia, por supuesto, laboral y tiene unos estudios que son súper importantes. Pero sí. como todos los seres humanos respondemos diferente, no Ujú. sabe cómo voy a responder yo. Sí, bien. Entonces, el diagnóstico perfecto, pero el pronóstico depende de cada uno de nosotros. Y ahí es donde biodescodificación entra perfectamente Mm. para que el pronóstico sea responsabilidad de cada persona. De cada persona. Me recordaste un short que subí hace algún tiempo que yo digo que por lo menos al psicólogo, psiquiatra o a los médicos, nunca vayas como paciente, sino que vayas como consultante, porque el paciente es pasivo. El paciente va a ver lo que le dicen y ya. En cambio, el consultante va a consultar, a obtener información Ujú, para después discernir él solo, ¿no? Para después decir, ok, ya con esta información y con esta información y con esto es lo que hay. Ahora yo decido, según mi discernimiento, mi sentir, mi... Pero el paciente es pasivo, es víctima. Y estamos en pos de salgamos del victimismo, ¿no? O sea, cada uno, es lo que tú dices, cada organismo es distinto. Y tú nombrabas a Joe Dispensa, que fueron ujú, 3 meses, fuerte, después hasta 6, donde él, sin saber, también era fisioterapeuta casualmente, y cuando se lo llevó el camión y lo botó tan lejos, eh, él cuenta que él, ajá, decía, yo me voy a reparar, pero no es como lo cuenta. Cuando tú lo escuchas, dice, fue dificilísimo, porque la primera semana yo decía, ok, medita, y se le iba a la mente lo que dijo el médico, a la operación, a que no se iba, y él medita, y otra vez, y que era dificilísimo, que perdón, fueron 6 meses en cama, que fueron 3 meses tratando de meditar por lo menos 40 minutos. de concentrarse. Sí. Y no, le costó hasta que por fin fue 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos hasta que lo logró. Y ahí empezó a comunicarse con el cuerpo y a repararlo, ¿no? Pero la gente Ujú, cuando escucha historias como esta, y Joe Dispenza dijo, esto es un milagro, pero que lo hice yo. Voy a estudiar cómo hizo esto, pero, o sea, quiero las pruebas científicas, quiero entenderlo, cómo yo con mi ujú. mente acabo de sanar mi cuerpo, que estaba destruido médicamente. Aquí está se me olvidó La los fotografía. rayos X, Sí. tengo todas las pruebas y yo acabo de reparar algo irreparable. Entonces, fíjense quién es Joe Dispenza ahorita, o sea, él se graduó en neurociencias, tiene laboratorios inmensos donde hace
experimentos uno tras otro, ¿no? Pero es eso, es constancia y es querer hacerlo. No es la pastillita o la operación, porque la operación lo iba a dejar inválido, es, tienes toda Mm, una vida para hacer, para experimentar. Entonces, si yo quiero experimentar una transformación, déjame participar en la transformación, déjame vivir la transformación, porque al final la transformación no es lo que te va a hacer feliz, sino todo lo que sucedió en el camino para que llegaras a eso. Te vas a dar cuenta que cuando ya salgas caminando, por ejemplo, fue maravilloso y es agradable, pero lo que él cuenta, lo que él enriqueció, lo que él lo llevó a estudiar, lo que estudió, a ser el científico que es hoy en día, a tener todo lo que tiene hoy en día, fue el proceso, no fue el resultado. Entonces, convencer a la gente, vive así el es. proceso, que ahí es donde está todo, pero como lo vivimos así como regañadientos, como, ay, qué fastidio, no quiero. No te das cuenta que eso era lo maravilloso y que al final era una tontería que se iba a ir en 3 días, en una semana, en 6 meses y te hizo demasiado feliz, pero de ahí no pasa. Toda felicidad pasa a ser, como conseguí mi casa nueva, estoy feliz. Al 2 meses ya la casa es la casa, ya no es la casa nueva, ya es una casa. ¿No? Igual el carro último modelo. Está bien, pero a los 2 meses ya no te sientes como el primer día que te montaste. Estás cómodo, estás agradecido, estás feliz, pero la euforia ya no la tienes, no te puede durar tanto tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, estas conversaciones son como para que la gente también vaya observando, todos tenemos situaciones y porque algunas las sufren y otras las viven. Depende de los lentes que estés usando, ¿no? Porque es la misma Depende de las situación, gafas. solo que alguien la ve como un reto. Vamos, ay, mira lo que se me presentó y me frustro y me da rabia y lloro, pero como yo le digo a la gente, esto es un videojuego, ¿no? Disfrútalo. Y piensan que es que entonces solo voy a estar riéndome, pero es que no se han visto jugando un videojuego. Cuando tú estás jugando un videojuego, te frustras, gritas, dices una grosería, cada vez que te matan, no pasaste el nivel, ¿no? Vives todas esas emociones, pero sabes que es un videojuego, ¿sí? Pero ellos, cuando tú le dices a alguien es un juego, dicen, entonces todo es felicidad. Y de verdad tú siempre eres feliz en un juego. Cuando jugabas al aire de chiquitico, que te perseguían y te tenían que tocar, no te frustrabas cada vez que te tocaban. Era un juego. En los juegos no todo el tiempo estamos riéndonos. También nos tocan y también nos dicen, no, te toca salirte, ahorita no participas o somos 6 nada más, tú sobras. Pasan muchas cosas en los juegos. Decir que es un juego no quiere decir que todo es maravilloso, quiere decir que es un juego. Claro, tienes toda la razón. Además, porque la vida, pues yo creo que la vida no es ser feliz todo el tiempo. Estar así, yo creo que terminaríamos aquí con una contractura muscular terrible. No, es que vivir es tener cada una de las emociones. Yo creo que la mayoría de las personas que pueden estar viendo esto han visto la película intensamente. Y si hay algo que la película nos enseñó, Buenísima. Ajá. es que todas las emociones son necesarias. Es decir, yo tengo momentos en que estoy feliz, sí, y tengo momentos en que estoy triste, y sí, y tengo que vivir la tristeza, y tengo que vivir el enojo, y tengo que vivir la frustración, tengo que vivir el miedo, tengo que vivirlo todo. Lo que pasa es que no me quedo ahí, ¿sí? No Exacto. soy eternamente feliz, no, como no soy eternamente triste, no estoy eternamente con miedo, no, tengo la emoción, subo a la emoción, me hundo en la emoción, salgo de la emoción. Yo lo veo en mi cabeza como si fuera tirarte de un trampolín a la piscina. La piscina es la emoción. Entonces tú estás en el trampolín y ¿qué hay que hacer? Te vas a devolver, no porque aquí hay fin. Nada que hacer. Tocó lanzarte. ¡Pum! Te lanzas. Te metes en la piscina, vas a esa emoción profundo, sales, ok, y sales de la piscina. Ya. O Ajá. te relajas y te quedas en la piscina y disfrutas, entre comillas, de la emoción. Es decir, pasas por la emoción, ¿sí? La transitas, como digo yo, y luego
te sales de ahí. Y en algún momento vendrá otro trampolín con otra piscina, más profunda, más bonita, más grande, menos grande, no importa. Pero así es la vida. Tienes toda la razón. No es un estar feliz todo el tiempo. El juego, el videojuego, no es un estar feliz todo Sí. el tiempo. Es estar vivo y estar Ajá. vivo tal como un electrocardiograma. Exacto, Sube, yo siempre lo va, pongo. sube, va. ¿Sí? Eso es Yo, estar vivo. Si la linecita hace pi, te nos moriste. morimos. Yo siempre uso eso con consultantes cuando dicen yo quiero paz y no quiero más problemas. Yo digo, ¿de verdad? Entonces les pinto un electrocardiograma así, le digo, mira, así es la vida. O sea, si yo te pongo esto, es una persona viva, ¿verdad? Y si yo hago esto y Sí, pongo la raya, se murió. Y yo digo, ¿tú de verdad quieres estar en paz? O sea, vivir la paz está todo el tiempo, la paz está. Y cuando yo vivo una emoción negativa, de repente la vivo hasta que recuerdo que la paz es mi estado real. Lo que no quiere decir que no, vivo una emoción y la experimento, porque solo aquí, cuando me regrese a la casa de siempre, a mi vida normal, después que trascienda, no hay estas emociones. Entonces, si las vine a experimentar, no las niego, las experimento, pero vine a experimentarlas, no a quedarme atada, pegada a ella, me encanta sufrir y nos volvemos adictos al sufrimiento. claro. Fisiológicamente, comprobado científicamente, Sí, nos hacemos adictos al cortisol, nos hacemos adictos al sufrimiento y llega un momento en que entendemos que el sufrimiento lo estamos creando nosotros con nuestros pensamientos, casualmente mientos, lo estamos creando nosotros y sabemos que, bueno, si pienso de otra manera, es posible que ya no sufra, pero pasas por el síndrome de abstinencia. Y es increíble ver cómo es difícil pasar ese síndrome de abstinencia y necesitamos seguir sufriendo porque ya ese es mi estado, no es tu estado. El verdadero estado es paz, ¿no? sí. Es así. Jamín tiene un canal que de verdad, o sea, yo creo que no hay nada que no esté en ese canal. Sí, aunque sea por curiosos, cualquier cosita que tengan, alta tensión, dolor de cabeza, problemas en la espalda, pierna, guanete, lo que sea, pueden ver en ese canal y especifica todo. ¿Cómo llegué yo a ella? No soy experta en biodescodificación, pero sí la uso. Y muchas veces vienen consultantes y yo veo un síntoma y como que, ay, necesito un poquito de información y por supuesto recurro a YouTube y ya he visto varias personas con descodificación. La cosa es que después de ver a varios, cada vez que veía a Jazmín tenía como el resumen de todo lo que había visto. En 10 videos anteriores, Jazmín lo resumía en un solo video. Entonces, después de comprobarlo varias veces, porque no soy de las que compruebo una vez, ya voy directo al canal de Jazmín y veo que el resumen de todo lo demás que está en YouTube. Lo hace realmente la información que tienes en cada una de las cosas es bien, bien completa. De verdad que sí. Aquí no hablo nada con respecto, cuando nombró una que otra cosita, como lo tiene en su canal. Realmente, si tienen dudas de cualquier síntoma, se los recomiendo. Jazmín Rincón Medina. De todos modos, yo voy a dejar información y enlaces. Amín, ¿tienes algo más que decir por aquí antes de que nos despidamos? Cristina, no, pues darte las gracias por la invitación. Se nos pasó el tiempo súper rápido. Sí, Fue una conversación súper amena, la verdad. Me sentí opino como lo en mismo. casa. Muchas gracias. A todos, pues gracias por estar acá. Los espero en el canal. Las preguntas que tengan, yo siempre respondo las preguntas, así que no hay, me demoro, pero siempre las respondo. Exacto, Así van a que conseguir pueden el estar por WhatsApp allá de y ella, que bienvenidos a la pueden comunidad. escribirle. ¿No? Tienes tu WhatsApp Claro, y, claro. o sea, por eso que ella dice, ella misma responde, porque tiene su WhatsApp. Ay, Dios, ahora te van a llegar 200.000 y empiezan a regalar. Así sea. Ojalá. A mí un placer, de verdad me encantó conversar contigo, estamos a la orden por aquí y seguimos en contacto. Gracias, Cristina. Un beso Vale, grande. vale. Besito Cuídate y un mucho. abrazo súper fuerte.
Igual. Cuídate.